¿Cómo utilizar el presente simple en inglés, gramática, ejemplos y más? Solo aquí con el Profe Otero. Bienvenidos a mi canal, este es el Profe Otero y el día de hoy vamos a checar la gramática, las formas en las que podemos utilizar el presente simple en inglés. Y lo primero que tenemos que decir es que el presente simple sirve para expresar hábitos o rutinas, hechos generales o actividades programadas o indicaciones. Esto es importantísimo, ya que al expresar hábitos o rutinas, hechos generales o actividades programadas o indicaciones, nosotros tenemos una idea de para qué podemos utilizar el presente simple en inglés. Y vamos a ver sus diferentes formas, como la forma afirmativa, interrogativa o negativa, y las veremos en el siguiente orden. Primero veremos la forma afirmativa, después la negativa y antes de finalizar el video veremos la forma interrogativa. Y para poder utilizar el presente simple de manera afirmativa, vamos a dar las reglas gramaticales a continuación y vamos a dividir los pronombres en dos categorías. La primera categoría va a ser la siguiente: los pronombres I, you, we y they. Es importante ver que estos pronombres I, we, you y they en esta primera categoría van a utilizar las mismas reglas, y los pronombres he, she, it van a utilizar otras reglas que son los pronombres de tercera persona. Primero vámonos con los pronombres que acabamos de mencionar en la primera categoría: I, you, we y they. Para que nosotros podamos utilizar el presente simple de manera afirmativa, simplemente tenemos que agregar el pronombre y un verbo, como lo vamos a ver a continuación. I play video games. Yo juego videojuegos. You play video games. Tú juegas videojuegos. O ustedes juegan videojuegos. We play video games. Nosotros jugamos videojuegos. They play video games. Ellos juegan videojuegos. Como podemos ver en este apartado, solamente necesitamos el pronombre y el verbo. Por otro lado, cuando nosotros utilizamos los pronombres en tercera persona, por ejemplo, he, she, it, tenemos diferentes reglas. Por ejemplo, en algunos casos vamos a utilizar la S al finalizar de un verbo. Por ejemplo, he plays video games. En otras ocasiones vamos a utilizar ES cuando utilicemos un verbo. Por ejemplo, she goes to the party. Y en otras ocasiones vamos a utilizar I latina, ES, IES al finalizar un verbo. Por ejemplo, cry se convertiría a cries, y utilizado en una oración sería he cries every day. Él llora cada día. Vemos aquí que tenemos diferentes reglas para la tercera persona y vamos a explicar la primera. La primera regla que vamos a explicar aquí es la regla de la IES. Y esto es importantísimo, ya que vamos a utilizar esta regla con pronombres en tercera persona, agregándole IES al verbo cuando el verbo termine en Y. Por ejemplo, cry termina en Y, pero lo fundamental y lo que hay que observar de esta regla es que antes de esa Y, por ejemplo, cry, no haya una vocal. Por ejemplo, cry sería cries. Por ejemplo, fly sería flies. Por ejemplo, otro que tenemos aquí sería tries. Es importante hacer esta mención de que vamos a utilizar esta regla siempre y cuando no haya una vocal antes de la Y. Por ejemplo, en los casos en donde no aplicaría sería cuando hay una vocal antes de la Y. Por ejemplo, play. Este verbo no aplica para esta regla porque tenemos que hay una vocal atrás. Entonces, la forma correcta sería plays. Ahora, continuemos con lo que serían las oraciones ya de manera aplicadas con esta regla de IES. Tenemos tres verbos que utilizamos anteriormente, que es fly, flies, cry, cries, y tenemos try por tries.
Vamos a utilizarlos en una oración para que veas cómo funcionan. Recuerda que necesitamos el pronombre, que en este caso es el pronombre tercera persona, más el verbo. Por ejemplo, he flies every day. Él vuela todos los días. She cries every day. Ella llora todos los días. Y podemos poner it tries to win. Trata de ganar. Esto es importantísimo al momento de tú utilizar este presente simple en los pronombres con tercera persona. Y ahora continuamos con otra regla del presente simple con los pronombres de tercera persona, y es cuando al verbo se le agrega es, como lo vamos a ver a continuación. El verbo es pass y le agregamos es. O por ejemplo, go se convierte en goes. O por ejemplo, tenemos otro que es mix y se convierte en mixes. Como podemos ver, este verbo se modifica con los pronombres de tercera persona, ya que cuando un verbo termina en o, sh, sh o termina en x o z, este verbo se modifica agregándole esa terminación de es. Y vamos a volver a repetir esto porque es muy interesante. Tenemos los verbos pass, que terminan en doble S, se le agrega ES, passes. Tenemos el verbo go, que termina en O, entonces le vamos a agregar la ES, goes. Tenemos el verbo mix, que termina en X, le vamos a agregar la ES para que termine en mixes. Entonces ya tenemos nosotros esta regla que es muy clara y muy interesante, porque hay que memorizar que cuando el verbo termina en O, S, H, CH, S, X o Z, nosotros tendremos que agregar ES al final del verbo. Y vamos a ver los verbos que dijimos con anterioridad en oraciones para que veas los ejemplos. He passes the ball. Él pasa la pelota. Vamos a ver otro que es she goes to the party. Ella va a la fiesta. Vamos a ver otro, el cual es it mixes the colors. Mezcla los colores. Vemos aquí que esta regla está aplicada correctamente, ya que los verbos terminan en O, SH, S, CH, X o Z. Por lo tanto, recuerda que en esta regla con pronombres de tercera persona necesitamos gramaticalmente el pronombre más el verbo más la terminación de ES cuando el verbo termina en O, SH, CH, S, X o Z. Y esto es importantísimo para que lo apliques cuando vayas a utilizar este tiempo. Ahora continuemos con la regla siguiente. En la regla siguiente tenemos el pronombre en tercera persona, tenemos el verbo y se le agrega una S al final. Esto es importantísimo decirlo, que vamos a agregarle una S al final en la mayoría de los casos a los verbos que no terminen con Y sin antes llevar una vocal, como lo explicamos anteriormente, o que terminen con O, SH, CH, S, X o Z. Por ejemplo, tenemos el verbo play, que es place. Tenemos el verbo want, que solamente se le agrega la S, que sería wants. Tenemos el verbo work, que solamente se le agregaría la S, que sería works. Y esto es importantísimo, ya que hay que decirlo, que la regla fundamental para que nosotros simplemente agreguemos una S al verbo es cuando no terminan en O, SH, CH, S, O X, o que terminen en Y sin antes llevar una vocal, como lo comentamos anteriormente en todas las ejemplos y los verbos que modificamos con esta regla de la tercera persona en presente simple. Entonces veamos los ejemplos a manera de oración. He plays video games. Él juega videojuegos. She wants tacos. Ella quiere tacos. It works perfectly. Funciona perfectamente. Y ahora continuamos con el presente simple en su forma negativa. Para que nosotros podamos usar el presente simple de manera negativa o en su forma negativa,
Necesitamos continuar con esta división de los pronombres para poder entender mejor lo que serían las reglas para este tiempo. En este punto vamos a utilizar la misma categoría I, you, we, they y la categoría de la tercera persona que es he, she, it. Vamos primero con la primera categoría con los pronombres I, we, you y they. Para que nosotros podamos utilizar el presente simple de manera negativa, de manera efectiva con estos pronombres, tenemos que poner el pronombre más el auxiliar do y not y después de eso el verbo. Y en su forma de contracción, el do not, podemos utilizar don't. Por ejemplo, podemos utilizar estos de la siguiente manera. I do not play video games. You do not play video games. We do not play video games. And they do not play video games. También puedes utilizar don't. Por ejemplo, I don't play video games, que es yo no juego videojuegos. You don't play video games, que es tú no juegas videojuegos. We don't play video games, que es nosotros no jugamos videojuegos. Y they don't play video games. Ellos no juegan videojuegos. Podemos utilizar do not or don't como nosotros decidamos, pero hay que recordar que esta es la manera para poder hacerlo negativo. Entonces continuamos ahora con los pronombres de tercera persona. Aquí vamos a utilizar el pronombre más does, más not, más el verbo. Entonces podemos utilizar el does not en su forma contraída como doesn't. Entonces vamos a ver los ejemplos para poder checar la gramática detrás de esto. He does not play video games. Él no juega videojuegos. She does not play video games. Ella no juega videojuegos. Y vamos a ver el último que es it doesn't play video games. No juega videojuegos. Aquí podemos ver algo muy importante y es una observación súper importante para este tiempo negativo con los pronombres de tercera persona. Vemos que el verbo adelante del auxiliar does no sufre algún cambio. Por ejemplo, she doesn't play video games. Vemos que el verbo play no tiene ni la S o, por ejemplo, alguna otra adición al verbo, ya que hay que recordar que cuando utilizamos un auxiliar, el verbo que está delante del auxiliar no va a sufrir ninguna modificación. Por lo tanto, los verbos cuando utilizamos la forma negativa en tercera persona con los pronombres he, she, it, no sufren alguna modificación después del auxiliar, como lo vimos en los ejemplos y lo vamos a decir en este último ejemplo. Por ejemplo, she doesn't play video games. Ella no juega videojuegos. Por ejemplo, she doesn't cry. Ella no llora. Por ejemplo, she doesn't work. Ella no trabaja. She doesn't fly. Ella no vuela. Volvemos a ver que el verbo aquí no se modifica, sigue estando en su forma base, por lo tanto es importante decirlo que hay que conservar ese verbo sin aplicarle nada más, conservarlo en su forma base para que este tiempo pueda utilizarse y esta forma pueda utilizarse de manera efectiva. Ahora vámonos con la forma interrogativa. Para que nosotros podamos utilizar la forma interrogativa en el presente simple en inglés, lo que tenemos que hacer es utilizar los auxiliares de este tiempo al principio de la pregunta. Por ejemplo, vamos a utilizar do o does al principio de lo que sería nuestra pregunta como auxiliar. Después necesitamos el pronombre y después necesitamos el verbo y después el signo de interrogación. Entonces, continuando con esto, vamos a dividir los pronombres en dos categorías. La categoría 1 es la categoría que vamos a utilizar a continuación, que es I, you, we y they. Y la categoría de la tercera persona, que es la categoría 2 que vamos a utilizar a continuación, que es he, she, it. Vamos con nuestra primera categoría. Recuerden que primero necesitamos el auxiliar, que el auxiliar de estos pronombres es do. Después necesitamos el pronombre y después necesitamos el verbo con el signo de interrogación. Vamos a dar unos ejemplos a continuación.
Do I play video games? ¿Juego videojuegos? Do you play video games? ¿Juegas tú videojuegos? ¿O juegas videojuegos? Do we play video games? ¿Nosotros jugamos videojuegos? Do they play video games? ¿Ellos juegan videojuegos? Hay que decirlo que es importante tener en cuenta que siempre hay que cerrar todas nuestras preguntas con un signo de interrogación. Ahora continuemos con los pronombres en tercera persona. Recuerda que el auxiliar de los pronombres en tercera persona con presente simple es does. Entonces primero utilizaremos el auxiliar más el pronombre y después del pronombre vamos a utilizar el verbo y finalizamos con un signo de interrogación. Vamos a ver estos ejemplos y ya podrás ver cómo funciona este apartado. Does he play video games? Does she play video games? Does it play video games? Podemos ver que tenemos primero el auxiliar con does, tenemos después el pronombre y después el verbo seguido de el signo de interrogación al final de la pregunta. Y algo muy importante que hay que decir es que después de nosotros utilizar el auxiliar en tercera persona, el verbo quedará en su forma base, como lo hemos visto a continuación. Vuelvo a poner un ejemplo. Does she play video games? Vemos que el verbo no sufre una modificación porque ya estamos utilizando un auxiliar. Entonces, vamos a ver ahora las traducciones de estas oraciones. Does she play video games? ¿Juega ella videojuegos? Does he play video games? ¿Juega él videojuegos? Does it play video games? ¿Juega videojuegos? Vemos aquí que el tiempo se ha realizado de manera correcta, ya que utilizamos lo que sería el auxiliar, utilizamos el pronombre, utilizamos el verbo y cerramos con un signo de interrogación. Y así es sencillo es utilizar el presente simple en sus diferentes formas. Cualquier pregunta, favor de ponerla en los comentarios y nos vemos pronto. Muchas gracias por estar aquí.